este día hemos dado lectura a esta porción de la palabra de Dios que se encuentra en Hechos capítulo 28. Y es interesante, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leer toda la historia de lo que estaba ocurriendo a través de la travesía de Pablo. Este fue el último viaje de Pablo. El último viaje, y no fue un viaje, por así decirlo, misionero. A través de todo este verano hemos estado hablando acerca de las cosas que pasaron en el libro de Hechos, desde los comienzos en la iglesia de Jerusalén, cuando fueron los discípulos de Cristo perseguidos después de la resurrección y se esparcieron por todo el mundo conocido en aquel entonces. Y hemos estado hablando semana tras semana acerca de las cosas que estaban ocurriendo, como Pablo fue a distintos viajes misioneros, al área de Turquía, Asia Menor, al norte de Grecia, en Macedonia, al sur, al área de Corinto, y vemos como el Evangelio se estaba esparciendo poderosamente. La promesa de que Jesús le dijo, o lo que Dios le dijo por medio de Cristo, ¿verdad?, a sus discípulos, que me serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, se estaba cumpliendo. Y se está cumpliendo. Y Pablo tenía deseo vivo de llegar a Roma. Y llegó a Roma, como podemos ver en el día de hoy, pero no de la manera que él pensaba. Hoy estamos viendo este caso de un barco que ellos estaban caminando porque Pablo había sido, cuando estaba en Jerusalén, arrestado por los judíos, había sido golpeado, había sido entregado a las autoridades romanas, y estando bajo la custodia de Roma, los romanos entendieron que en realidad no había nada por lo cual acusar a Pablo, de que hubiera hecho nada malo. Y decidieron devolver a Pablo a los líderes religiosos de Jerusalén, para que ellos se encargaran de juzgar. Pero Pablo, sabiendo que ellos se habían propuesto matarlo y acabar con su vida, apeló entonces, como ciudadano romano que era, a una vista con el César, a la Corte Suprema. Y de esta manera, el apóstol Pablo, pues, fue entonces, tenía que ser extraditado, por así decirlo, llevado cautivo desde el área de Jerusalén hasta Roma. Pero en este viaje que estaban dando, un viaje que no es un viaje fácil, pasaron muchos problemas y dificultades por el viento, tormentas y todo lo que estaba pasando, al punto de que si usted estuvo aquí la semana pasada y escuchó el mensaje que se predicó, se va a dar cuenta que hubo una gran tormenta en la cual nadie esperaba salir con vida de medio de ella. Y pasando muchísimos trabajos, un ángel se le revela a Pablo en la noche y le dice: todos los que están contigo van a sobrevivir, la barca se va a perder, pero todos se van a salvar. Y así pues llegamos a esta porción que leímos en el día de hoy, donde se habla acerca de que ellos llegaron a esta isla, la cual se llama Malta. Y este viaje y la llegada a esta isla lo que hizo fue traer muchos descubrimientos para ellos, y descubrieron esta isla, llegaron allí, no porque no sabían que estaba allí, sino porque no era parte del plan de ellos llegar a este lugar. Pero por la tormenta, porque perdieron su barca, porque como podían salvarse en tablas, en pedazos de madera, llegar a la orilla, y llegaron allí y se encontraron en una isla donde estaban unos habitantes, los cuales aquí se les dice en el verso 1 los nativos o los naturales. La palabra para los nativos o naturales es la palabra bárbaros, y es la palabra que se encuentra en el verso 2 y 4. Y estos bárbaros recibieron allí a estos 276 náufragos que llegaron a sus orillas, a la isla de Malta. Y allí ellos se encontraron con una bondad inesperada, en un lugar inesperado, de gente inesperada. Y esto entonces se convierte en la travesía de Pablo, en una oportunidad para Pablo y para nosotros ahora que estamos leyendo, tantos años después, ver y evaluar la manera en que nosotros miramos a otras personas. Evaluar cómo nosotros miramos a gente que no son como nosotros, a gente que son distintas, gente que no son, por así decirlo, de mi raza, o quizás de mi nacionalidad, del país de donde yo vengo, o quizás de la región, o que no habla como yo hablo y quizás no piensa como yo pienso. Ellos aquí llegaron entonces a este lugar, y es algo que nosotros todos conocemos, ¿verdad que sí? En cuanto al asunto de hacer grupos, nosotros como seres humanos somos los expertos en agrupar la gente. Desde que estamos en la escuela, desde que estamos pequeños, podemos comenzar nosotros a agrupar la gente. Allá está lo que les gusta el rock, allá lo que les gusta la salsa. Acá se reúnen las niñas peleonas
y malas, y allá las lindas y las inteligentes. Acá se reúnen los que saben mucho y acá los que no saben tanto. Acá los pellones, y así pues, ahí están los grupos, y tú los ves desde la escuela, y así la vida, nosotros comenzamos a agrupar a la gente. Y tristemente pensamos pues que lo hacemos así, y es así como nos movemos. Tristemente, cuando venimos a la iglesia, venimos a la fe, tenemos que comenzar a cambiar los patrones de pensamiento en cuanto a lo que vemos las personas. Ya no verlos como aquellos son de allá y yo soy de acá, sino de que nosotros en Cristo podemos tener y entender cuál es en realidad el mensaje básico del Evangelio, qué es lo que Dios quiere que veamos. Y en vez de ver a la gente como cosas raras, gente extraña, que podamos tener una apertura hacia ellos, que podamos descubrir la manera en que podemos apreciar a las personas y que podemos acercarnos hacia ellos, no importando las circunstancias que los rodeen. Que veamos una nueva manera de ver a la gente y cómo podemos disfrutar a Dios en este proceso. En el día de hoy quiero cubrir 3 puntos en este sermón basados en el texto que leímos. Primeramente, descubrimiento entre los bárbaros. Número 2, vamos a ver descubrimientos en un desastre victorioso. Y número 3, descubrimientos desde la perspectiva del Evangelio. Pablo, como les dije, había apelado a la acusación de sus compatriotas en Jerusalén, iba llevado hacia Roma, y él en el camino, pues, después de haber ejercido su petición de ir ante el César, y llegaría a Roma en este caso sin pagar el boleto. Otras veces había viajado quizás como pasajero pagando, pero en este caso lo llevaba encadenado como un preso, y él llega a aquella isla juntamente con todos los demás que se salvaron de este naufragio. 276 personas entre pasajeros y la tripulación se salvaron de manera milagrosa, inesperadamente. Ellos esperaban morir en medio de aquella tormenta tan horrible que estaban pasando. Habían pasado muchos días sin comer y estaban perdidos, y llegan a una isla en el Mediterráneo, la cual ellos no sabían qué isla era, hasta que llegaron y se enteraron que la isla es llamada la isla de Malta, una isla que está al sur de Sicilia. Y yo le puse a ustedes un mapita ahí en el boletín para que se den cuenta más o menos dónde está ubicada la isla. Italia es como una bota que está pateando Sicilia, y en la parte de abajo de Sicilia se encuentra un puntito, y ese puntito se llama Malta. Así lo aprendí yo en 5º grado cuando me enseñaban geografía. Y esta isla estaba habitada por unos hombres, unas personas llamadas bárbaros. Y bárbaros no significa que eran gente cavernícola, sino que ellos no eran ni judíos ni eran griegos, y hablaban quizás un idioma o un dialecto distinto al que hablaban los demás. Y estas personas eran tenidas por bárbaros, quizás hablaban algún dialecto local, exótico. Y mientras el barco estaba siendo vaciado, o los pedazos de tabla, ellos estaban llegando de la nave que había quedado allí, ellos comenzaron entonces a darles la bienvenida. Eran desconocidos, gente que no conocían, pero en vez de atacarlos, en vez de comérselos, comenzaron a darle la bienvenida. Y dice el verso 2, y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Y lo interesante de la palabra que se utiliza aquí es recibieron, nos recibieron. Esta palabra es proslambano en el griego y significa aceptar o darle la bienvenida a alguien. El mostrar hospitalidad era una de las virtudes importantes en el mundo antiguo, pero nunca se esperaría de que esta hospitalidad fuese mostrada de gente sin cultura, de nativos o naturales de cierta región, como eran esta gente, unos bárbaros que no estaban envueltos en la cultura griega de lleno. Y allí en aquella isla de Malta, o aquella isla de Malta, ellos encontraron ese tipo de gente que les recibieron y le dieron la bienvenida y le dieron calor. Aquellas personas, aquellos náufragos, pasaron, como que dice, de la pobreza a la riqueza, de un momento de peligro y enfrentando la muerte, un momento donde estaban comiendo pan duro y viejo, a estar entonces calentados por el calor. Y fueron recibidos, dice la lectura, por el hombre más rico, el dueño, el jefe de aquella isla, Publio. Y dice, el hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente por 3 días. Y nos preguntamos, ¿por qué razón está Lucas tan interesado en detallar
punto por punto aquellas cosas que estaban ocurriendo y escribirlas para que nosotros hoy, 2000 años después, podamos leerlas. ¿Cuál es el interés de Lucas en estos detalles? ¿Qué es lo que él quiere que nosotros veamos? Y pensamos que quizás lo que Lucas quiere que veamos es lo que quizás usted ya se está imaginando. De que en todas las gentes, en todas las personas en el mundo, por muy bárbaros que sean, hay a veces ciertos destellos de Dios. Que los rasgos de Dios también están en ellos y hay cierta belleza, cierta verdad, cierta bondad que ellos están practicando. Todas las culturas, y aún en los lugares donde menos usted piensa que se lo va a encontrar, aún en lugares donde usted piensa que la gente son distintas, esa nacionalidad, esa otra gente que usted no soporta mucho, quizás ahí también usted vaya a encontrar rasgos de gente que tienen la marca de Dios, la imagen de Dios en ellos. Ahora, hace falta entonces que nosotros tengamos una visión positiva de la cultura. Yo le digo algo, a mí me gusta mucho esta congregación pequeña, que va en crecimiento, y me gusta mucho por la sencilla razón de que aquí habemos gente, tampoco que somos de distintos lugares. A mí me encanta eso, me encanta oír los distintos acentos en español, me gusta oír cómo ustedes se expresan, las palabras que dicen, y también me gusta mucho algo que ustedes hacen, es que ustedes cocinan distinto a los puertorriqueños, y también es buenísimo. Y ya me pusieron el nombre de ¿cómo? Del catador, me dijo el hombre. Así que usted traiga comidas y vamos a compartir a ver cómo es que son esos flanes cubanos, ¿verdad? O esos tres, ¿cómo era el de Colombia? De maracuyá. Así que vamos a ver, eso es bonito, compartir, no solamente oír el distinto acento que tenemos cada uno, porque esto lo entendemos nosotros como hispanos. Para los americanos, los hispanos son todos hispanos. Pero nosotros cuando nos oímos, sabemos que somos de distintos lugares. Y eso se oye muy bonito, suena como un coro precioso cuando podemos unirnos y alguna voz clamar a Dios y alabarle, ya sea con un acento puertorriqueño medio cantado, con un cubano bien rápido, con uno de Colombia que habla muy bien, con uno de Argentina o de Chile o de cualquier otra parte. Y aún en el día de hoy tenemos gente hasta de Haití y de Portugal o de Brasil. Así que tenemos gente de distintos lugares, Centroamérica, Suramérica, es decir, nos unimos en una voz, sabiendo de que adoramos al mismo Dios. ¡Qué lindo! Y que se mantenga esa armonía entre nosotros, que seamos una gente positiva hacia la cultura, que nos abramos a los demás y pensemos que podemos encontrar cosas buenas en gente que son distintas a nosotros. Miren lo que dice Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Qué lindo. Ese es el consejo que da Pablo a la iglesia de los filipenses para que se traten el uno a otro de esa manera. Lo irónico del asunto es lo siguiente, y es la ironía. Pablo se encuentra en una isla de bárbaros. Y los bárbaros muchas veces se muestran más civilizados que los mismos civilizados. Y Pablo encontró cosas en aquella isla de gente bárbara, de gente civilizada, que no se encontró en otros lugares. Por ejemplo, Pablo estuvo en los lugares más refinados, sofisticados y religiosos del mundo. Pablo estuvo en Jerusalén. Pablo estuvo en el templo de Jerusalén. Pablo estuvo junto a los religiosos de Jerusalén, los que conocían al Dios verdadero de toda la tierra. Y allí la multitud se volvió contra Pablo como un montón de animales salvajes, como bárbaros. Pablo estuvo en Atenas, en el centro intelectual del mundo antiguo. Y allí le mostraron cero hospitalidad. Lo trataron de hablador y picador de semillas y lo echaron de ahí. En otra ocasión te oiremos acerca de eso. Pablo estuvo en Éfeso, en el centro comercial y de turismo más grande del tiempo antiguo. Allí estaba el culto sofisticado a la diosa Diana, y el templo que tenían construido allí en Éfeso es una de las 7 maravillas del mundo. Sin embargo, allí estuvo Pablo en Éfeso. Y hubo una revuelta que terminó en una gritería sin sentido que duró por 2 horas. Esa gente se comportaron como bárbaros. Interesante. Hace poco leí en Facebook algo
lo cual comenté. Y decía sobre la falta de modales de muchos profesionales. Gente que tiene licenciaturas, maestrías y doctorados, pero que ni siquiera saben darle los buenos días a nadie, ni dar las gracias, ni saludarte. Es triste que donde usted espera la mayor cultura y los mejores modales, no lo reciba. Y son la gente sencilla, muchas veces, la gente sin educación, la gente que no es sofisticada, la gente aquella que usted no espera mucho de ellos, los que en realidad le muestran el amor y el cariño. ¿Cuál es el punto que quiere hacer Lucas con esto? Es el siguiente: es mejor ser un bárbaro bondadoso y hospitalario que ser un idiota, un bacán, sofisticado y refinado. Nuestro equipo de misiones acabó de llegar de Perú. Y yo estuve en Perú hace 2 años. Ellos fueron allá a tratar con gente que caminan sin zapatos, que no saben lo que son zapatos, que no tienen mucho, que viven en casas de piso de tierra y techo de hoja de palma que ellos mismos construyen. Sin embargo, cuando llegas allí, esa gente te abraza, esa gente se pone contentos contigo, te reciben como usted no puede quizás imaginarse, se ponen locos de verte. Y quieres que vayas allá a estar con ellos. Y cuando vuelven, y hay que cruzar para llegar a la aldea donde están ellos, en unas canoas que son largas, que miden quizás unos 18, 24 pulgadas de ancho, con un motorcito, tiqui, 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 llegan al otro lado. Y cuando ellos oyen el motorcito caminando, los niños todos se arrodillan a la orilla de se reúnen a la orilla del lago y te reciben. Y te escoltan todos caminando hasta que llegas allá, al lugar donde se unen en una iglesia que la han construido los visitantes y los misioneros allá. Sin ventanas, sin aire acondicionado, sin aparatos de esto, sin PowerPoint, ni nada de eso. Pero allí glorifican al Señor y te reciben con alegría y cariño. Esa gente que usted esperara que quizás se comportasen como bárbaros, se comportan como gente civilizada. Gente que te recibe, gente que de verdad ama a los desconocidos. Sin embargo, nosotros acá, que estamos en el país más rico del mundo, que tenemos todos los recursos, toda la sofisticación posible, todos los aparatos electrónicos, a veces nos estamos guardados, somos temerosos, somos encerrados, muy privados, y la pregunta que nos hacemos es: ¿quién en realidad se está comportando como un verdadero bárbaro? Lucas nos invita a ver el mundo con ojos nuevos. Lucas nos invita a que descartemos esas calificaciones que damos a las personas y que conozcamos los rasgos de la imagen de Dios en cada ser humano, en cada cultura, en cada pueblo. Que nos abramos y no pensemos que porque yo soy distinto, soy mejor. No. Esto no significa que aquellos bárbaros eran gente perfecta. No, ellos eran gente como el resto de los grupos de las personas. Eran gente caída, eran gente pecadora, pero él no está diciendo que ellos simplemente por ser ignorantes a la realidad, eran inocentes. Ellos tenían también que entender su caída y su pecado en Cristo Jesús. Ellos tenían que entender que ellos estaban viviendo en una superstición y en una mentira que les engañaba y les llevaba a la condenación. Tenían que entender eso. Y es por eso que comenzamos a ver ahora la reacción de ellos ante lo que vamos a llamar un desastre victorioso. Y usted sabe, cuando nuestra hermana leía, sucede que estaban haciendo un fuego junto con los nativos y de dentro del fuego salió una serpiente. En nuestra Biblia dice una víbora. Una víbora dice que mordió a Pablo, y los hombres hospitalarios, aquellos bárbaros, se quedaron pasmados porque dijeron: verdaderamente este hombre, Pablo, es un asesino. Ellos tenían un sistema crudo, un sistema muy simple, muy simplista, muy bárbaro, como tenemos muchos de nosotros también aquí en la civilización. Si haces algo malo, Dios te va a caer arriba, y si haces algo bueno, pues Dios te está bendiciendo. El mismo sistema. Y dijeron: oh, este hombre lo mordió una serpiente, entonces hay gente muy buena que se parece a Dios, o gente muy mala que donde quiera que se metan, el golpe le viene. Y ellos comenzaron entonces a ver lo que estaba pasando, y cuando aquella serpiente sale y muerde a Pablo, ellos completamente comenzaron a decir: ¿sabe qué? Este hombre de verdad que es un asesino, porque el mar no lo pudo matar, pero la justicia lo está persiguiendo y llegó aquí a tierra firme y ahora va a morir. Dice, cuando
ellos vieron esto. Dijeron, cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, unos decían a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar, la justicia no lo deja vivir. Y a veces pensamos como los bárbaros. Pensamos que esto es así de sencillo. Si las cosas te van mal es porque Dios te está dando un castigo. Y si te van bien es porque Dios está contento contigo. Y si aplicamos eso y lo escudriñamos bien, nos damos cuenta y podemos llegar hasta concluir que los más pecadores son los que más Dios ama. Porque a veces a los pecadores, como se quejaba el salmista, es que a quien mejor le va en la vida aparentemente. Muchas cosas. Así que ese punto de vista que tenían estos nativos era que la diosa, la justicia, estaba buscando a Pablo, que evidentemente era un asesino y tenía que acabar con él de alguna manera. Si tienes éxito en la vida, Dios te ama. Pero si las cosas te van mal y estás sufriendo, estás enfermo, tienes dificultades, Dios te está castigando. Esa es la manera en que ellos lo veían. Y para Pablo, este tipo de pensamiento era una barbaridad. Y el tipo de pensamiento hasta hoy sigue siendo una barbaridad. Y aunque muchos lo sigan predicando de muchos púlpitos e iglesias, sigue siendo una barbaridad. Porque no es así como Dios funciona. Dios se opera por medio de lo que llamamos una derrota triunfante. Y esto es lo que vemos aquí en esta historia. Que a veces el desastre solamente es una preparación para una victoria o una bendición. Y lo vemos específicamente en la vida de Pablo mismo. Pablo estaba en el centro de lo que Dios lo había llamado a hacer. Pablo estaba cumpliendo lo que el Espíritu Santo en el capítulo 13 dijo: me separan a Pablo y a Bernabé porque los voy a enviar a la obra para la cual han sido escogidos. Y Pablo, desde el capítulo 20, verso 36 en adelante, estaba enfrentándose a dificultades. Y él describe lo que estaba pasando. Estuvo en cárceles, juicios, golpizas, motines en su contra y hasta un naufragio que por poco se muere. Y esa idea de que si tú obedeces y haces y crees, Dios te va a dar una vida fácil y suave, no está en la Biblia, no es parte de la teología cristiana. Eso no funciona. Pablo estaba comenzando y había comenzado a entender el mensaje del Evangelio desde una perspectiva de Cristo. La perspectiva de Cristo es la siguiente: que por medio de la muerte Él saca la vida, que de la debilidad Él saca fuerzas, que donde hay derrota sale una victoria, del medio del desastre hace un triunfo. Eso es lo que está haciendo Pablo. Así como Pablo entiende el Evangelio, a veces las cosas en nuestra vida se ven totalmente desastrosas. El tren se ha descarrilado. Hay un naufragio, hay muerte, hay dolor, hay dificultad, hay enfermedad. Pero aún dentro de todo esto, dentro de la muerte, sale la vida. La crucifixión de Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Jesucristo murió, pero resucitó. Es decir, lo que parecía una derrota total fue la victoria más grande que el mundo jamás haya visto. La persona más inocente que jamás haya caminado sobre toda la faz de la tierra. El justo de los justos, el santo de Dios, caminando en la tierra, fue muerto como si fuese un enemigo de toda verdad y un pecador. Pero por medio de la muerte, Jesucristo acabó o destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, dice Hebreos. Así que tenemos una manera de ver las cosas, una manera de interpretar las cosas que ocurren distinto. Las cosas, dice Pablo, o él sabe, no son lo que parecen ser. No son lo que parecen ser. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios que levanta muertos. Es un Dios que a través de la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo nos enseña que las cosas no son como el mundo piensa. Que hay otra manera distinta de ver las cosas por medio del Evangelio. No es que diga, mira, ese tipo lo mordió la serpiente, pues debe ser un asesino. Y tampoco, bueno, ese tipo sobrevivió a la mordedura, entonces debe ser un Dios. Porque cuando se dieron cuenta que Pablo no se murió, y esperaron que se muriera, y lo velaron a ver si se moría, y vamos a ver que le falta un minuto, le faltan 2 minutos, le faltan 3, 4, 5, y no se murió. Entonces cambiaron la teología, entonces ya no era un hombre asesino, ya no era un hijo del diablo, entonces era un Dios. Ahora sí Dios está con él. Y es la manera que la gente funciona. Y lo cierto es que Pablo era un asesino.
que Pablo era un asesino, pero no fue por eso que la serpiente lo mordió. Pablo era un hijo de Dios, pero no fue por eso que sobrevivió. Porque Pablo sabía que Jesucristo había tomado el veneno de la serpiente por él. Que toda la culpa y el castigo que Pablo merecía, Jesucristo lo había tomado en su lugar, y que Jesús trató con la justicia que Pablo se merecía. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Ver a Jesucristo en nuestro lugar, tomando la mordida de la serpiente y echándola en el fuego y tomando la culpa que a nosotros nos toca merecer. Y cuando nos ponemos en ese lugar, podemos ver ahora entonces que las cosas cambian. Que no importa lo que yo esté pasando, que puedo estar en mayores dificultades y sufrimientos, y nada de eso es porque estoy siendo castigado por Dios. El castigo de Pablo ya había terminado, terminó en la cruz. Jesucristo tomó el castigo de Pablo y Dios había aceptado ese sacrificio de Jesucristo en lugar de Pablo, en lugar suyo, en el lugar mío y en el lugar de todos nosotros los que creemos. Pablo pensaba, ¿ustedes creen que yo soy un asesino? Ustedes no saben de la mitad de la historia, de quién yo verdaderamente soy. Si yo me pongo a contarles, no me lo van a creer. Pero no fue por eso que me mordió la serpiente. Mi Salvador, Jesucristo, Él fue mordido por mí. Él tomó el veneno de mi justicia y Él venció la serpiente en mi lugar. Pablo, ¿eres malo? ¿O Pablo, eres bueno? ¿O Pablo, eres un asesino? ¿O Pablo, eres un Dios? Y el asunto, dice Pablo, no es tan simplista como ustedes lo están viendo. Él dijo, para que sepan, yo soy el primero de los pecadores. Así que se dice the chief of sinners, right? Yo soy el primero de todos los pecadores, le decía Pablo a Timoteo. Es decir, yo soy un hijo, soy un asesino, soy un gran pecador, pero Dios me ha abrazado como su hijo, Dios me ha recibido y Dios me ama y me seguirá amando, porque nuestro Dios no es un Dios que dice le amo y no le amo, o me ama, no me ama. ¿Usted se acuerda de ese jueguito? Me ama, no me ama, me quiere, no me quiere. No, Dios no está con eso. Dios nos ha declarado justos y santos y amados en Cristo Jesús. Por medio de Cristo somos recibidos a la presencia de Dios y estamos en el lugar de amados por Dios. No importa lo que las circunstancias digan, no importa lo que estemos pasando, Dios me ama irrespectivamente a las circunstancias que yo esté ocurriendo. Vamos entonces a terminar con unas cuantas palabras de análisis y de aplicación en este día. Descubrimientos para una vida desde la perspectiva del Evangelio. En primer lugar, ¿qué podemos sacar de aquí? Quiero que sepan que los bárbaros pueden ser buena gente. Los bárbaros pueden ser hospitalarios y eso es lo más importante. Ser hospitalario es recibir a alguien. Y eso es importante en el Evangelio porque Jesucristo dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. La misma palabra que se utilizó aquí en el verso 2 para hablar de que les recibieron. Los bárbaros recibieron a Pablo y a toda aquella gente. Sin embargo, Jesucristo vino a los suyos y los suyos no les recibieron. Jesucristo quiere que nosotros le recibamos. La palabra recibir, la aceptemos, creamos en Él, los que creen en su nombre. Cuando Jesús mandó a los discípulos a predicar en las tierras, en las aldeas de Jerusalén y de Israel y de todo aquel pueblo, le decía, vayan a las casas donde os abran las puertas y os reciban. Así que nosotros podemos aprender que debemos y tenemos que recibir a Dios, recibir a Jesucristo, recibir el mensaje y también recibir a los demás. En segundo lugar, esto entonces nos da una razón y oportunidad para ser hospitalarios, para recibir a otros, de tal manera que como Dios nos recibe a nosotros, también nosotros podemos recibir a otros que son distintos a nosotros, que no piensan como nosotros, que no se criaron como nosotros, que no hablan como nosotros y que no se parecen a nosotros. Vamos a abrir nuestros hogares, nuestros brazos y recibirle. Pablo estuvo en medio de aquella gente y Pablo compartió con ellos. Pablo estuvo entre los bárbaros y Pablo hizo también cosas buenas por los bárbaros. Y en 3 meses que estuvo allí, por la gracia de Dios y según el plan de Dios, que no estaba en la lista de países, de lugares que Pablo pensaba visitar, la isla de Malta,
Sin embargo, llegó a un lugar donde habían bárbaros y estuvo 3 meses en aquel lugar. Y Pablo estuvo predicando en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús sanó al padre de Publio, el jefe el hombre más grande de aquella ciudad, de aquella isla. Y trajeron muchos enfermos y mucha gente que estaban con problemas. Y Pablo también le habló por medio de Cristo a aquella gente. Así que Pablo estuvo ahí dando testimonios. Así que vamos a ser gente que recibe a personas distintas a nosotros. Hay una forma de ver las cosas desde una perspectiva cristiana. Podemos verlo no preguntando si es bueno o es malo. Y hemos hablado mucho de eso en esta iglesia. ¿Desde qué perspectiva? ¿Quién dice que eres bueno o eres malo? Lo que sí vamos a hacer es lo siguiente. Y quiero compartir esta cita que se encuentra en su boletín de Brennan Manning, que dice: cuando soy honesto, yo admito que soy un paquete de paradojas. Soy honesto y aún así hago trampas. Aristóteles dijo que yo soy un animal racional. Y yo digo que soy un ángel con una increíble capacidad para el alcohol. ¿Se da cuenta? La cerveza. Es decir, sí somos buenos, pero no tan buenos. Somos más malos que buenos. La verdad es que nosotros somos grandes pecadores, por cual el requerimiento de la culpa y la justicia ha sido puesta por Jesucristo. Y cualquiera sea la dificultad que usted esté atravesando en este momento, cualquiera sea el placer y la alegría que usted está atravesando en este momento, nada de eso determina quién es usted y cuál es su relación con Dios. Lo que tenemos que entender es esto. Es un verso que se encuentra en Romanos 8, capítulo 28, y dice lo siguiente: todas las cosas ayudan a bien. Repita conmigo: ayudan a bien a los que aman a Dios. Es decir, si estoy pasando por dificultades y problemas y enfermedad y no sé cuántas cosas más, y adversidades, todas las cosas ayudan a bien. Y cuando estoy en alegría y en gozo y en regocijo y todo marcha bien, en viento en popa y a toda vela y no hay naufragio, todas las cosas ayudan a bien. Pablo estuvo en una casa de un rico por 3 meses, hospedado en una mansión, oiga bien, en el Mediterráneo, con una tremenda vista al mar, con las mejores comidas, todo lo que usted quiera desear, estuvo allí. Pero también sufrió un angustioso naufragio, y por poco pierde la vida, y por poco se muere. Pero sabía que todo lo que estaba pasando en su vida estaba obrando para que el plan de Dios se cumpliese en la vida de Pablo. Igual que está pasando todo lo que pasa en su vida y en la mía, para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Así que no nos amarramos a lo que está pasando, sino que podemos decir como dice Pablo en Filipenses 4, verso 12. Dice: yo sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. ¿Se da cuenta? Sé estar en naufragio y vivir en la quinta del rey de Malta, con vista al mar. En todo estoy enseñado, así para estar saciado y comer buena comida, como para tener hambre y comer pan seco en el medio del mar. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Dice: todo, repítelo conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Amado Dios de toda gracia, Dios de bondad y Padre de tantas misericordias, venimos en esta hora a tu presencia y te damos gracias por esta hora que nos has permitido estar unidos en este lugar para escuchar tu palabra, para alabar tu nombre y glorificarte. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú estás interviniendo para que tu obra y tu propósito se cumpla en nosotros. Porque tú así operas, para que todas las cosas ayuden a bien, en el plan que tú has trazado desde antes de los tiempos de los siglos para cada uno de tus hijos. Bendice a tu pueblo y danos la fe necesaria para seguir creyendo y viendo las cosas que no se ven y confiando de que nuestra vida está en tus manos. Lo pedimos, Señor, creyendo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.